Muy bien, hoy es el último día del mini Davos, ¿sí? De esta cumbre, de este foro para generar inversiones aquí en nuestro país. Hubo reuniones en los últimos días entre el presidente Mauricio Macri y algunos de los CEOs más importantes del mundo. Julián Guarino nos va a contar qué ha pasado hasta el momento, si efectivamente nos podemos ilusionar con inversiones en el país y cómo va a ser el cierre también del día de hoy. No pidan tanto. Te pongo una responsabilidad enorme. Es mucho, traer inversiones ya es un problema. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente cuando uno hace una inversión, tiene que definir un determinado escenario y en todo caso una proyección para esa inversión. Y está claro ver que, por lo menos en lo que son estas dos jornadas que transcurrieron hasta ahora, hoy es la tercera y última, el presidente de la Nación la va a cerrar a las 17:45. Bueno, hasta ahora al menos lo que hay son muy buenas intenciones de muchas de las principales empresas del mundo, que no solo han llegado a la Argentina a través de lo que son sus máximos representantes, sino también empezaron a, de alguna manera, a compartir lo que es el pronóstico que tienen los funcionarios locales. Uno está acostumbrado a ver que el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, y muchos otros te dicen, bueno, lo peor ya pasó en términos económicos y a partir de ahora la Argentina va a empezar a crecer. ¿Cómo? Bueno, con una caída de la inflación, con una aceleración un poquito de lo que es el consumo, pero sobre todo con inversión. Cuando uno habla con los referentes de algunos sectores puntualmente de la economía mundial, es decir, estos CEOs que han llegado a la Argentina, el primer día era tibiamente, pero ahora da la sensación al menos de que comparten lo que es el pronóstico que se está dando desde el gobierno de que viene una reactivación. Sí. Esto es que no solo que hay un interés en la Argentina y que potencialmente la Argentina puede ser una fuente de rentabilidad para ellos, sino también empiezan a ver que la Argentina en general va a adoptar una posición mucho más suave, si se quiere, en lo que son sus caídas tan pronunciadas que ha tenido hasta ahora, por lo menos en lo que va del año. Y vuelvo a repetir un concepto que también está muy instalado, sobre todo cuando uno habla con estos empresarios, que es, bueno, la Argentina tenía que hacer tenía que tomar algunas decisiones, algunas medidas, tenía que salir del cepo cambiario, tenía que salir al mercado internacional de deuda. ¿Por qué? Bueno, porque es una de las fuentes legítimas de financiarse y la Argentina no lo podía hacer hasta ahora. Y lo que te dicen es, la Argentina tenía que pelearle a la inflación. ¿Cómo? Bueno, tenía que empezar a ajustar lo que eran precios que estaban congelados desde hacía años y que te generaban un desajuste fuerte en materia de, de lo que es la inflación, del IPC, el índice de precios al consumidor. Sí. Ahora, una línea que conecta a todos los empresarios con posibilidades o con intenciones de invertir en nuestro país, tiene que ver la preocupación de ellos, no por el marco jurídico por ahí, sino la cuestión sindical. Sí, el Frente Sindical es analizado. Y la cuestión del empleo, ¿no? Y las leyes laborales. Estuvo el ministro de Trabajo presidiendo uno de los encuentros en el día de ayer, Jorge Triaca, y cuando se le consultó, porque claro, los empresarios preguntan de todo, como cualquiera, y en ese sentido, no tienen miedo de quedar mal. ¿Por qué? Bueno, porque van a hacer una inversión y se van a hacer una inversión, lo que preguntan es, bueno, ¿cuánto es tu inflación? ¿Cuánto la estás midiendo? ¿No? Esta especie de divergencia que había entre lo que eran las entidades que medían la inflación en la Argentina o las entidades que medían el desempleo en la Argentina hasta el año pasado, donde no había fuentes oficiales de datos, y ahora que sí están. Bueno, ahí el ministro dijo, bueno, nosotros empezamos a medir este año de nuevo con recursos oficiales lo que es la inflación, lo que son los despidos, dio la cifra de los 120.000 despidos hasta el año. Yo sigo insistiendo en que es más, que lo único que puede informar el Ministerio de Trabajo son los despidos que están en el sector formal de la economía, pero que hay muchos que están en el sector informal de la economía, que obviamente eso no es un dato que pueda dar un ministerio, pero es un dato que cualquier analista tiene que dar, ¿no? Es decir, que ha habido cerca de 200.000 despidos en el sector informal de la economía. Y bueno, cuando se le pregunta al ministro, lo que dice es esto también, ¿no? Que se ha llegado a un piso, que a partir de ahora empieza a crecer, que se va a reactivar el sector de la construcción, que es uno de los más dañados por lo que ha sido el frenazo, en parte del desembolso del Estado en esos sectores. Es decir, esto no digo que esté buscado, pero sí claramente está dentro de las posibilidades que uno calcula cuando deja de invertir. Por ejemplo, el Estado, que venía de alguna manera inyectando bastante dinero en el sector de la construcción, bueno, dejó justamente de hacerlo a lo largo de este año y ahora reactivó de a poquito lo que son esos desembolsos. Se supone que va a haber una reactivación en ese sector. Sí. Ahora, de todas maneras, yo diría que los datos más importantes no vienen del empresariado, sino que vienen de los funcionarios. Fíjense que los titulares de los diarios, lo que discutimos aquí a la mañana, son definiciones que da el gobierno y que aprovecha el marco empresario para darlas a conocer. Por ejemplo, cuando lo que dicen es, bueno, la inflación el año próximo va a ser del orden del 17%. Cualquiera podría decir, pero a ver, tuviste una inflación hacia atrás que es del 40 o incluso más. Y hacia adelante, ¿por qué va a ser del 17%? Bueno, lo que dice el gobierno es, va a ser del 17% porque fíjate que ya mismo en agosto la inflación se planchó prácticamente.
Si discutimos por qué se planchó, yo te diría que porque cayó muchísimo lo que es el consumo. Entonces, al caer el consumo, cayó la presión sobre los precios de la economía. Ahora, cuando le preguntás a los empresarios, ¿usted comparte como el gobierno que la inflación va a ser el 17? No, dice, yo calculo un poco por encima. Claro. Entonces, el grueso de los empresarios te dice la inflación va a estar en el orden del 20 al 25% el año que viene. Es decir, ahí hay una especie de divergencia. Y después lo que hay es una posición bastante fuerte del gobierno en torno a que haya cierta apertura comercial. Pero cuando le preguntan, pero a ver, ¿cómo se va a definir este gobierno? ¿Va a ser el gobierno de los años 90, donde hubo una apertura indiscriminada? Dice, no, vamos a estar entre los 90, lo que no se quiere llegar, y lo que ha sido la última década, donde las restricciones para el comercio exterior fueron tan importantes que prácticamente no hubo comercio exterior. Claro. Estas son las definiciones que está dando el gobierno en el marco de este foro, que termina en el día de hoy con la presencia del presidente de la Nación, Mauricio Macri, ahí a las 6 menos cuarto de la tarde. Bien, Julia, enseguida seguimos también repasando